Aleluya. Jueces capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos y estaremos entrando a la palabra. Dice la escritura: el ángel de Jehová subió a Gilgal, de Gilgal a Boquim, y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová, porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnansera, en el monte de Efraín, al norte del monte Gaas. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Hemos leído tu palabra, Padre amado, y ahora nuestra mente, nuestros oídos, nuestro corazón, Señor, están receptivos para el consejo de la misma. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tome un momento su lugar, iglesia. Gloria al Señor. Yo quiero que entremos en este contexto de la palabra, la escritura que nos narra el libro de Jueces. La palabra nos narra en este libro de Jueces el momento en el que Josué partió, en el momento en que Josué murió y terminó su ministerio terrenal. Y cuenta esos momentos últimos. Esto me hace llevar a una historia que hace tiempo leí o escuché con respecto a una zona de reserva aquí en los Estados Unidos, donde tenían muchos animales y la situación es que ya era mucho los animales que habían en esa reserva, que la administración de ese centro de conservación tomó la decisión de poder hacer algo para amortiguar los gastos de ese lugar. Lo que decidieron es que había muchos animales y entre ellos muchos elefantes, que eran los que requerían también mucho alimento. Y comenzaron lo que sucedió es que comenzaron y se llevaron los elefantes más grandes. Se los llevaron de ese lugar y dijeron: bueno, vamos a dejar a los más jóvenes, que son los que van a traer atracción a este lugar. Al paso del tiempo, algunas semanas después, cuenta la historia que dentro de ese centro de conservación comenzó a haber cosas raras en ese lugar. Y pensaron que algunos cazadores se estaban metiendo, porque de repente comenzaron a encontrar algunos rinocerontes muertos, entre otros animales. Y una semana y era lo mismo, otra semana y era lo mismo, hasta que decidieron estar atentos a lo que estaba pasando. Lo que sucedió es que se dieron cuenta que todos esos elefantes jóvenes que habían quedado allí comenzaron a unirse en especie de pandilla
y comenzaron a hacer destrozos en todo ese lugar de conservación. Comenzaron a analizar y a pensar lo que querían hacer, lo que ellos consideraban que era bueno para ese centro de conservación. Tomaron la decisión de devolver un elefante de los grandes, de los más adultos, al lugar. Y cosa curiosa, que al paso de las semanas comenzó todo a tomar su normalidad. Llegaron a la conclusión los especialistas de que cuando sacaron a los elefantes más grandes, que tenían la experiencia, que ponían el orden entre los más jóvenes, todo comenzó a tomar desorden. Pero cuando volvieron a meter a un elefante grande, vino a comenzar a enseñarles el orden correcto de actuar a esos elefantes más pequeños. Una de las cosas que me lleva a ver esto en el libro de Josué, me llama la atención porque al final de sus días, dice la palabra que después de Josué se levantó una generación que no conoció a Dios. Y hoy en día tú y yo somos una generación que viene tras de nosotros, ¿verdad? Vienen los jóvenes, vienen los niños, pero somos una generación que tiene que contar lo que Dios ha hecho a nuestros hijos. Tenemos que pasar a la generación que viene tras nosotros las experiencias y las vivencias que hemos tenido con Dios, los milagros que Él ha hecho, cómo Él ha provisto, cómo Él ha sustentado nuestras vidas. Porque después de Josué se levantó una generación que no conoció de Dios. Me llama la atención porque precisamente en el libro de Jueces nos narra varias historias de lo sucedido en cuanto a esto. Habla y comienza diciendo acerca de la historia de Josué. Pero si vamos un poco más atrás, vemos que en los tiempos difíciles, cuando el pueblo era cautivo, el pueblo de Dios era cautivo en Egipto, Dios tuvo que levantar a un hombre llamado Moisés para traer libertad a ese pueblo. Y hoy te quiero hablar acerca del tema una generación del Espíritu, o la generación del Espíritu. Y esta generación tiene que ser una generación que vive en la presencia del Espíritu Santo, que está inmerso en la presencia del Espíritu Santo. Porque si nosotros no buscamos la presencia de Dios, no vamos a transmitir a la generación que viene tras nosotros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Tenemos que transmitirlo. La Biblia dice y nos narra en diferentes tiempos que Dios utilizó a hombres y mujeres para traer una libertad en momentos difíciles. Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Pero antes, en la Biblia nos dice en Éxodo capítulo 1 verso 6, Éxodo 1:6, dice la palabra: con el tiempo José y sus hermanos murieron, y toda esa generación llegó a su fin. Pero sus descendientes, los israelitas, tuvieron muchos hijos y nietos. De hecho, se multiplicaron tanto que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. Tiempo después, subió al poder de Egipto un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. El rey le dijo a su pueblo: miren, el pueblo de Israel ahora es más numeroso y más fuerte que nosotros. Tenemos que idear un plan para evitar que los israelitas sigan multiplicándose. Si no hacemos nada y estalla una guerra, se aliarán con nuestros enemigos, pelearán contra nosotros y luego se escaparán del reino. Después, cuando José murió, se levantó un rey que no conoció a José, ni conoció cómo Dios utilizó a José. Vemos que José llegó como esclavo en Egipto. Él llegó como esclavo, pero Dios lo levantó y lo hizo el segundo después de Faraón. Dios levantó a un José para traer libertad a un pueblo en medio del hambre. Dice la palabra que no hubo otro en el reino que hubiese el espíritu de los dioses, dijo Faraón, sobre él. Por eso pusieron a José al frente de toda la administración. En tiempos difíciles, Dios va a levantar hombres y mujeres del Espíritu Santo para traer libertad, para traer orden donde no lo hay. Pero necesitamos vivir apasionados por Él. Hoy en día el enemigo
quiere precisamente desviarnos, desconectarnos de la presencia de Dios. Pero tenemos que ser intencionales. En estos días de ayuno y oración, yo confío en que usted está formando parte de estos 21 días de ayuno y oración. ¿Sabes por qué? Porque Dios está equipando a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Cuando tú y yo ayunamos, sacrificamos para pasar tiempo con Dios, como hemos dicho en los devocionales, para matar la carnota, amén. Para que podamos nosotros concentrarnos en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, amén. Destronar al rey estómago, decíamos un día el devocional. Porque Dios quiere hacer algo, pero Dios quiere también ver que el pueblo tiene hambre de su presencia. Por eso Dios está levantando la generación del Espíritu. Yo creo que esta generación es una generación del Espíritu Santo, porque es la promesa de Joel capítulo 2 verso 28, que en los últimos días Él derramará de su Espíritu sobre toda carne. Esta es una generación que ama la presencia del Espíritu Santo, amén. Recuerdo hace muchos años atrás, cuando nacía en el Evangelio, no era tan fácil hablar del Espíritu Santo. Uno podía hablar de Dios, podía hablar de Jesús como Salvador, pero no se hablaba de la persona del Espíritu Santo. No se hablaba de tener una amistad con el Espíritu Santo. No se hablaba de poder tener como amigo al Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está desde la antigüedad. Vamos a ver algunos ejemplos en el libro de Jueces. Jueces capítulo 3 verso 9. Dice la palabra que el pueblo desobedeció a Dios, se apartó de Dios después de Josué. Y el pueblo estuvo apartado de Dios. Y cuando estuvo apartado de Dios, lo que tuvo que hacer Dios para poder rescatar al pueblo es levantar a un hombre que amara su presencia. Jueces 3:9 dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Era sobrino de Caleb. Se recuerda la historia de Caleb y Josué, amén, que fueron enviados por Moisés a ver la tierra prometida. Y Dios dijo de ellos: yo quiero que me los apartes, Moisés, porque he hallado en ellos un espíritu diferente. Dios levanta a Otoniel, pero mira lo que dice el verso 10. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risantaín, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risantaín, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Cuando había tiempos difíciles, Dios tuvo que levantar a Otoniel, y dice la palabra que el espíritu de Jehová vino sobre Otoniel. La iglesia, el pueblo, el cristiano no va a poder tener victorias sin la presencia del Espíritu Santo. Por eso hay cosas que nos cuestan trabajo. Por eso hay cosas que queremos resolverlas como si fuera una varita mágica. Pero hay cosas que requieren de buscar la presencia del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida, algo tiene que suceder. Cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida en momentos difíciles, algo tiene que cambiar. Dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre la vida de Otoniel. Cuando murió Josué, el pueblo se alejó, pero el pueblo clamó por un libertador, y Dios levantó a Otoniel. Y dice la palabra que Otoniel fue usado por Dios para traer libertad al pueblo de Dios. Quiero ver otro personaje, porque más adelante hay varios personajes en la Biblia, pero más adelante nos narra una historia donde el pueblo de Dios, después de que muere Otoniel, después de que mueren varios siervos, vuelve otra vez el pueblo a alejarse de Dios, a hacer lo malo delante de él. Y dice la palabra que Dios levantó a otro hombre, a un hombre que Dios lo usó tremendamente. Él mismo no se veía así como alguien valiente, pero dice la palabra en Jueces capítulo 6 verso 33: pero los madianitas y amalecitas y los del oriente se juntaron a una pasando y acamparon en el valle de Jezreel.
Entonces, diga conmigo, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Dice la palabra que Dios le dijo a Gedeón, Dios envió su espíritu a Gedeón, y dice que él tocó trompeta, tocó el cuerno para poder convocar a los guerreros. Y cuando él tocó el cuerno, dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y Dios usó a Gedeón para traer tremenda libertad. El capítulo 7 del libro de Jueces nos narra la historia de lo que Dios hizo con Gedeón. ¿Sabes? Me llama la atención porque hay una palabra hebrea que se refiere a cuando el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón, y la palabra es lavash. Lo que significa esto, dice la palabra, la escritura nos narra que esta palabra hebrea significa vestirse de. Y lo que hizo el Espíritu de Dios, se vistió de Gedeón. Es como si él estuviera Gedeón aquí y se pone, no sé, una vestimenta, un saco. Y dice la palabra que entonces vino el Espíritu de Dios sobre Gedeón. Y dice la escritura que el ejército enemigo era cerca de 2 millones, y Gedeón solamente tenía 32,000 personas. Imagínense un ejército de 2 millones contra 32,000. Ya es bastante diferencia. Pero Dios le dijo a Gedeón, ¿sabes qué, Gedeón? Son muchos los que tú tienes en el ejército. Diles que el que tenga miedo, que tranquilo, se vaya para su casa. Y de los 32,000, dice la palabra que al día siguiente 20,000 se fueron. Imagínese usted. Si 32,000 ya eran pocos, ahora se quedó con menos. 20,000 se fueron. Y le dice el Señor, todavía son muchos, llévalos al arroyo, y allí fíjate cómo beben cada uno, y los que beban de esta manera los vas a apartar. Y dice la palabra que de todos ellos solamente 300 fueron convocados. Porque este tema ya lo compartí hace tiempo, acerca de aprender a beber. Pero lo que hizo Dios es que le dijo a Gedeón, yo quiero que veas quienes saben beber. El agua es un símbolo del Espíritu Santo. Y lo que le dijo Dios a Gedeón es, llévalo a las aguas para que beban. Y los que supieron beber de las aguas, beber de la presencia y el Espíritu de Dios, fueron convocados para la batalla. ¿Sabes por qué pienso que Gedeón solamente necesitó a 300? Porque dice la Biblia que en la palabra lavash, el Espíritu Santo vistió a Gedeón. En otras palabras, no era la guerra de Gedeón. Ahí el Espíritu Santo se levantó para defender a su pueblo. Es decir, el Espíritu Santo dijo, no, yo no necesito tantos, yo necesito unos que observen, pero esta batalla es mía. Por eso la palabra dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho el Señor, con su espíritu. Por eso cada situación, iglesia, por eso la iglesia en estos tiempos tiene que aprender a beber de la presencia de Dios. Y hay algo que Dios quiere hacer con nosotros, pero necesita ver quienes saben beber de su presencia. Ahorita estamos en ese tiempo como cuando Gedeón le dijo al pueblo, vamos a las aguas. Ahorita tú y yo con este ayuno estamos yendo a las aguas. La pregunta es, ¿vas a beber de esas aguas? ¿Vas a beber de la presencia del Espíritu Santo? ¿O te vas a quedar como observador? Pastor, es que yo no puedo ayunar, tengo que tomar medicina. Lo entendemos, pero haz el ayuno de Daniel. Deja las carnes, métete a los vegetales, a la fruta. Aleluya. Que yo sin carne no puedo. No puedo sin carne. Bueno, pues haz un ayuno hasta hora del día y después de ahí come. Pero hay maneras de ayunar, hay maneras de sacrificar. Yo les digo que el que quiere busca opciones, el que no busca pretextos. Si usted dice, no, es que yo quiero comer carne, bueno, ayune hasta las 2, 3, 4 de la tarde y después de esa hora arremánguese y sírvase un plato y coma. Y al otro día no coma nada desde la mañana hasta las 3, 4 de la tarde.
o haga un tipo de ayuno, pero súmese a estos 21 días de ayuno. Un amén. Gracias por ese amén. Dale un codazo al que está al lado, dile: ahí te hablan a ti. Y le súmate al ayuno. Ahorita estamos en este tiempo. Estamos en el tiempo de aprender a beber de su presencia. Hace tiempo el Señor me daba esto y yo le decía a mi esposa, le digo: ya es momento de que la iglesia aprenda también a pelear batallas propias. Amén. Es bueno la consejería, yo no digo que no, pero vienen a consejería pero no escuchan el consejo. Pastores, denos consejería, 2 horas, 3 horas de consejería. ¿Cómo vas? Pues igual. No, ¿hiciste lo que se te aconsejó? No. Entonces la iglesia necesita atender el consejo de la palabra. Amén. Cuando usted tiene la presencia del Espíritu Santo en medio de la dificultad, el Espíritu Santo viene sobre usted y usted sabe lo que tiene que hacer en medio de una dificultad. ¿O no es eso lo que enseñamos a los hijos? Nosotros no podemos cuidar a los hijos 24/7, pero le inculcamos valores para que cuando venga algo contrario a lo que le inculcamos como valores, ellos sepan decir no. Ellos sepan decir no. Ya he contado que en una ocasión nos llamaron a la dirección y nos dijeron: es que su hijo hizo algo. Y entonces fuimos y nosotros: ahora, ¿qué pasó? Cuando nos llaman y nos explican, después nos explica nuestro hijo, dice: papá, es que nos estaban enseñando algo que no es real. Estaban enseñando que el mono, que todo eso, ya ni me acuerdo qué era, de los dioses. Y él dijo: pero eso no es verdad. Y la maestra creo que respondió: bueno, pero es que es una historia nada más para traerla. Y él dijo: bueno, pues si no es verdad, ¿para qué lo enseñan? Y por eso lo llevaron. Y cuando lo fuimos a recoger y supimos lo que pasó, le dijimos: estamos orgullosos de ti. Mira, si te llevan a la dirección por eso, no importa. Pero él supo decir: si no es verdad eso, ¿para qué lo enseñan? Pero pudo levantar su voz para oponerse a algo que le querían enseñar, que estaba en contra de los valores que él tiene en su corazón. No podemos estar con los hijos 24/7. Tampoco los pastores, los líderes, no podemos estar con la congregación 24/7. Pero cuando usted sabe que en medio de una dificultad usted se puede meter al lugar secreto, usted puede doblar rodillas y usted puede decir: yo no tengo ahorita a nadie, pero tengo a mi Señor. Y usted dobla rodillas y comienza a clamar, a interceder. Dice: Señor, en tu nombre, en tu nombre. Mira, hay tantas cosas que a veces pasan en la vida que no podemos. Cuántas cosas. Hay muchas cosas que a veces no he compartido, pero yo provengo de una zona del estado de Veracruz. Y ahí en México, en esa zona, hay una ciudad muy conocida según por los mejores brujos. Y no tiene idea las cosas que se veían en mi pueblo en un tiempo. Había una temporada que se escuchaba de tantas y tantas cosas, y nos tocó vivir muchas de esas cosas. Yo les digo una cosa: la brujería existe, pero Dios es más fuerte. No hay nada que pueda ganarle a nuestro Señor. Pero la pregunta es: ¿qué va a hacer usted cuando de repente está en la habitación a algún lado y le entra ese aire helado? Dice: ay, algo está pasando aquí. ¿No ha sentido esas sensaciones? Esos momentos en que viene como una atmósfera de miedo, de temor. Pero cuando eso viene, usted comienza a decir: Señor, yo creo en ti. Leía el testimonio de un predicador que dice que por las noches de repente no podía dormir y no podía dormir, y le decía: Señor, revélame qué es. Y dice que durmiendo un día se despertó en la noche así entre sueño. Dice que vio ahí una sombra negra, y que cuando se asomó tantito vio que era Satanás, y le dijo: eres tú. Se tiró a dormir. Si se le aparece a usted un chamuco por ahí, ¿qué vamos a hacer? Llamen al 911. El 911 le va a decir que usted está loco, que está viendo visiones. Pero cuando usted entiende lo espiritual, usted dice: es esto. Ok, Señor, en tu nombre yo comienzo a clamar, yo comienzo a orar, yo comienzo a interceder. Y usted dice: Señor, en tu nombre. Fue lo que hizo el Espíritu de Dios con Gedeón. Se vistió de Gedeón y salió a la batalla.
Porque el Espíritu del Señor te necesita a ti y a mí. Él es omnipotente. Él puede usar a cualquier persona o hacerlo por su cuenta, pero Él quiere usarte a ti y a mí para la obra del ministerio. Amén. Dios usó a Gedeón. Después de Gedeón, el pueblo otra vez le volvió a fallar al Señor, y Dios tuvo que levantar a otro hombre. Jueces capítulo 11 verso 29. Dice la palabra, Jueces 11, 29: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mi mano, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Mira lo que hizo. Dios levantó a Jefté, pero otra vez usa la misma palabra: y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Hay momentos que tú y yo no vamos a pelear en nuestras fuerzas. Necesitamos al Espíritu Santo de nuestro lado. Necesitamos que Él venga. Sabemos que Él está en nosotros. Está en nosotros. Pero hay momentos en que el Espíritu Santo dice: yo me activo para pelear esta guerra por ti, para pelear esta batalla por ti. El Espíritu Santo vino sobre. Una cosa, iglesia, es el bautismo del Espíritu Santo, y otra es vivir en la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que estamos cada día buscando: la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Y dice en el verso 30 que Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos. Y mira lo que dice el 31: cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso. Jefté todavía ni siquiera iba a la batalla, pero dijo: Señor, cuando yo regrese victorioso. Él estaba hablando en fe. Él estaba diciendo: yo voy a ir a la batalla, pero voy a regresar victorioso de la batalla. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Activa lo que a veces está ahí escondido o muerto. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo, iglesia, cada día más. Dice aquí que él creyó que iba a regresar victorioso. La pregunta es: ¿qué vocabulario usamos nosotros en momentos difíciles? Ay, es que yo soy un derrotado. Ay, es que yo soy, voy a hablar de mi raza, ¿ok? Es que yo soy un simple mexicano en USA. Mira, pero si eres un mexicano, un hondureño, un salvadoreño, nicaragüense, no sé, de cualquier nacionalidad, con el Espíritu de Dios en tu vida, mira, no importa la nación, no importa la circunstancia, Él y tú son mayoría, pero necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso todo esto que hablamos es para que la iglesia pelee también las batallas. Amén. No podemos siempre estar con usted pescando, pero sí podemos enseñar a pescar. Estoy hablando en un contexto espiritual, ¿ok? Nadie se está imaginando una mojarrita frita ahorita, por favor. Ni con ensalada, ni tomatito, limoncito, ni nada de eso. Estamos en ayuno. Pero la presencia de Dios nos enseña. El Espíritu Santo nos capacita. Dice Pablo en el libro de los Efesios que él constituyó unos pastores, maestros, evangelistas, profetas. Dice: para capacitar al cuerpo de Cristo para la obra del ministerio. El cuerpo de Cristo tiene que ser capacitado para la obra del ministerio. Amén. Él dijo que nos dio autoridad. Nos dio autoridad a través de su Espíritu Santo. Por eso cuando usted vea una circunstancia y esté ahí, sí puede llamarle a alguien para orar, pero usted puede decir: en el nombre de Jesús. Y usted comienza a orar y comienza a interceder y comienza a clamar. Amén, iglesia. Jueces capítulo 13. Después de Jefté, el pueblo volvió a hacer lo malo delante del Señor, y Dios tuvo que levantar a otro hombre.
Jueces capítulo 13, verso 24. Dice: la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Samson. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. 25. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Samson comenzó a crecer y dice que el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Vemos otra vez otro personaje que Dios usa. No era la greña, no era el cabello de Samson el que le daba la fuerza. Era el espíritu de Dios que estaba en la vida de Samson. Era el espíritu de Dios, y el espíritu de Dios es el que capacita a la iglesia para hacer la obra del ministerio. Cuando viene dificultad, usted dice: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. ¿Y sabe qué hace el Espíritu Santo? Le levanta a usted, le ayuda, le fortalece. Dice la palabra que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Amén. Él está con nosotros. Y esta es la generación del Espíritu Santo, la generación que cree en el Espíritu Santo, pero también la generación que busca cada día la llenura del Espíritu Santo. Alguien me dice amén. Aleluya. Dios es bueno, iglesia. Él es digno de toda gloria. Mira lo que dice Jeremías capítulo 2, verso 31 al 35. Jeremías 2, 31. Dice: oh pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces díganme, ¿por qué mi pueblo declara: por fin nos hemos librado de Dios, no lo necesitamos más? ¿Se olvida una joven de sus joyas, o una recién casada de su vestido de bodas? Sin embargo, año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. Mira cómo dice el Señor. Sabes, en medio de las cosas a veces dejamos a un lado a Dios. Hacemos planes, hacemos proyectos, planeamos cosas sin consultar a Dios, sin orar, sin pedirle la bendición a Dios. Y nos olvidamos de Él año tras año. No somos cristianos solamente de eventos especiales. Somos cristianos todos los días, amén. A lo largo de los años, muchas veces nos olvidamos de que Dios está allí, y nos acordamos solamente cuando hay dificultad. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Pero tenemos que acercarnos a Él cada día. Amén. Amén, iglesia. Dios es fiel. Mira lo que dice Salmo 78:8. Salmo 78:8 dice: y no fueron como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Una generación que no tuvo un espíritu fiel a Dios. Y tú y yo necesitamos decirle: Espíritu Santo, yo quiero más de ti. Espíritu Santo, yo necesito más de ti. En estos tiempos que estamos viendo el mover de Dios, estamos escuchando, se escuchan voces de avivamiento aquí y allá, y hemos estudiado del avivamiento y vamos a seguir estudiando el avivamiento. Y dijimos que el avivamiento comienza en el corazón de cada persona. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin Él no podemos, iglesia. La Biblia dice en el libro de Juan que desde el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu de Dios participó en la creación. El Espíritu de Dios se vistió de hombres y mujeres para hacer la obra en el Antiguo Testamento. Pero el Espíritu Santo está con nosotros hoy para ayudarnos a seguir adelante. Isaías 61:4, me gusta cómo lo dice esta versión NTV. Isaías 61:4 dice: reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo. Las resucitarán, aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones.
Hay generaciones que después de José no conocieron a Dios, que después de Josué no conocieron a Dios. Pero esta generación va a hablar de lo que Dios ha hecho. Va a hablar de los milagros, de la provisión, para que nuestros hijos, nuestros nietos tengan una comunión y una relación con el Dios al que servimos. Amén, iglesia. No podemos simplemente nosotros disfrutar la presencia de Dios sin llevar a nuestros hijos al conocimiento de la palabra de Dios. Nos gozamos el viernes pasado. No voy a dar todavía el testimonio, pero a ver si luego lo da nuestro hijo o mi esposa. Pero nos gozamos el viernes pasado por algo que sucedió. Y eso es lo que tiene que pasar en nuestras vidas. Mostrarle a nuestros hijos que ellos tengan una comunión con el Espíritu Santo. El día viernes que estábamos aquí, subió mi esposa después de que estaba predicando, hizo el llamado a salvación. Y estaba tan claro de algunas personas que necesitaban dar ese paso de fe para aceptar al Señor. Y al final no lo hicieron. Y nos fuimos. Y cuenta mi esposa que ella iba en el camino triste porque no había pasado nada. Llegamos a casa, un poco me estaba platicando cuando se acerca nuestro hijo, el segundo, Josué. Y le dice a mi esposa: ¿y tú dónde estabas? ¿Dónde estabas? No te vi a la hora del servicio. Dice: mamá, yo estaba ahí arriba en multimedia. Porque primero estuvo aquí escuchando la prédica, cuando hablamos de cuando Jesús fue a la cruz, cuando el Padre, ¿verdad? Dice la escritura que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y él estaba contando que eso era muy triste, que cómo Jesús se sintió abandonado. Pero en el momento en que subió mi esposa, mi niño se perdió de ahí, no estaba ahí. Y le dice: ¿y dónde estaba? Dice: yo estaba arriba. Y él estaba contándonos que dice que él no pudo pasar cuando hizo el llamado a salvación. Dice: mamá, pero ya arriba, dice, yo acepté a papito Dios en mi corazón. Dice: allá arriba yo acepté a papito Dios en mi corazón. Y le comenzamos a hablar, le dijimos: wow, entonces ya tú volviste a nacer. Hubo party en el cielo, hubo fiesta en el cielo, porque tú ya le aceptaste a papito Dios. Y lo que hicimos al otro día fue comprarle un pastelito para celebrar su nuevo nacimiento. Y le compramos un pastelito y dijimos: ahora tú tienes dos fechas de nacimiento: la fecha en que naciste y la fecha en que volviste a nacer. Y él estaba contento y estaba así. Y le dimos el pastelito para que lo disfrutara, porque él volvió a nacer. Oh, y eso regocijó nuestros corazones. Tenemos que llevar a nuestros hijos a una comunión con Dios, a que ellos acepten a Cristo como su único y suficiente Salvador. Isaías 61:4 dijimos que dice que reconstruiremos las ruinas antiguas. A eso Dios te ha llamado, iglesia. Las ruinas antiguas representan, las ciudades antiguas, ciudades destruidas, representan, sí, ciudades en sí, pero más bien las familias que hay en las ciudades. Dios nos ha llamado a reconstruir, a levantar. Amén. Isaías 19, la palabra del Señor nos enseña también. Isaías capítulo 19. Y con esto voy terminando, porque quiero que tomemos un tiempo para orar. Mira lo que dice Isaías capítulo 19, verso 1. Profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él, y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. La versión NTV lo dice: este es el mensaje que recibí acerca de Egipto. Miren, el Señor avanza contra Egipto montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan. El corazón de los egipcios se paraliza de miedo. Dice la palabra que Dios entra montando sobre una nube. Imagínate a Dios ahí montando sobre una nube, entrando en Egipto. Egipto representa el mundo, representa el pecado. Y dice que todo eso tiembla ante la presencia de Dios.
Tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo. Una generación del Espíritu, amén. Una generación del Espíritu. Una generación que sabe que no puede solo, que necesita la presencia del Espíritu Santo. Hay alguien aquí que diga: Espíritu Santo, yo te necesito. Vamos, pero díselo a Él: Espíritu Santo, yo te necesito. La generación del Espíritu Santo, una generación que sale a conquistar, una generación que sale a ganar, pero una generación que sabe que necesita la presencia de Dios en su vida. Sin el Espíritu Santo no podemos, iglesia. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos. Caemos en religiosidad. La Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Cuando caemos en puro conocimiento, sin una relación con el Espíritu Santo continua, caemos en religiosidad. Y la religiosidad nos lleva a asumir cosas como verdades, pero es pura religión. Hay vacío en el corazón. Necesitamos una comunión con el Espíritu Santo. Si usted lleva tiempo en el cristianismo y no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra, Jesús mismo dijo: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, buenos regalos a tus hijos, cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Una generación llena del Espíritu Santo es una generación que va a conquistar. Es una generación que va a avanzar. Es una generación que va a lograr cosas para el Señor. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay alguien que diga: yo lo necesito. Yo lo necesito. Iglesia, es bueno todo eso que hacemos. Son buenos los eventos, porque podemos compartir la palabra, podemos llevar el mensaje de salvación. Pero la iglesia necesita la presencia del Espíritu Santo en su vida. La generación del Espíritu. Dios usó a muchos hombres, muchas mujeres, para llevar a cabo una obra. Pero siempre dice la palabra: y el Espíritu de Jehová vino sobre ellos. Incluso Saúl, cuando fue ungido por rey, dice la palabra que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl y su corazón fue transformado. Cuando David fue ungido por rey, el Espíritu de Dios vino sobre David. Y David, aunque por un tiempo se tuvo que esconder en la cueva, pero mira lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo de Dios está contigo, está conmigo, aunque te toque estar una temporada en la cueva, ahí va a llegar gente a buscarte todavía. A buscarte, no para quejarse. Aún en la cueva, siendo David perseguido, dice la palabra que llegaron 400 hombres con características muy particulares, pobres, afligidos y endeudados. Pero en esa cueva, como David tenía la presencia de Dios en su vida, dice que después de ahí salieron hombres que se conocieron como los valientes de David. Aunque estaba en una cueva metido, aunque lo estaban persiguiendo, pero el Espíritu de Dios estaba con David. Y aún en la cueva, el Espíritu Santo lo respaldó. Aún en tus dificultades, con el Espíritu Santo Él te va a respaldar. Pero necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ponte un momento de pie, iglesia. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros no podemos sin la presencia del Espíritu Santo. La dificultad que estés atravesando no se va a poder sin la presencia del Espíritu Santo. Cada proceso en nuestra vida no vamos a poder sin la presencia del Espíritu Santo. Pero en estos tiempos la iglesia tiene que madurar. La iglesia no puede vivir solamente buscando sí, es bonito. Es bonito cuando el Espíritu Santo te bautiza, cuando hablas en lenguas. Es hermoso. Pero tenemos que transicionar a la llenura del Espíritu Santo. Porque como siempre se los digo, Él no prometió que siempre lo vamos a sentir, pero Él sí prometió que siempre va a estar allí. Siempre va a estar allí. Usted no siempre siente el viento. Usted no siempre siente el oxígeno.
pero sabe que está allí. Porque sé que usted que sabe, porque está aquí respirando. Y aunque usted no sienta un viento soplar, usted sabe que existe el viento. Y hay momentos que el viento sopla y usted lo siente. Pero aunque usted no lo sienta, usted sabe que el aire está allí. Sin el aire no podemos. Sin la presencia del Espíritu Santo no podemos. Necesitamos ser una iglesia escritural, una iglesia que crea la palabra de Dios, una generación del Espíritu de Dios, una generación que sabe adorar a Dios, una generación que sabe entrar a su presencia, una generación que dice: yo necesito de Él. Dios se mueve en el terremoto, se mueve en el fuego, pero Él también se mueve en el silbo apacible. Ahí donde está, solamente dile: Espíritu Santo, tú sabes cómo vine hoy. Tú sabes mi necesidad. Tú sabes las cosas, Espíritu Santo, que necesito en mi vida. Dile: yo hoy quiero que así como a esos personajes que describe Jueces, hoy vengas sobre mí. Dile: ven sobre mí. Y Dios y el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Oh, y el Espíritu de Jehová hoy viene sobre ti. Y el Espíritu de Jehová hoy viene sobre ti. No forces las cosas, no digas: es que quiero. No, Dios no necesita que le ayudes. Él solamente necesita tu obediencia. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mí. Dile: ven sobre mí, ven sobre mí. Dile: estoy viviendo circunstancias que sin tu ayuda no puedo. Necesito tu sanidad en mi cuerpo. Necesito tu sanidad en mis emociones. Necesito tu fortaleza sobre mi vida. Espíritu Santo, necesito que vengas sobre mí para traer provisión. Dile: necesito sobre mi vida. Vamos, solo adórale. Una generación que sabe beber de su presencia. Dios le dijo a Gedeón: lleva al pueblo a las aguas, llévalos a beber, y allí te voy a decir quiénes van a ir contigo. Estos días estamos siendo enseñados a beber, enseñados a beber. Vamos, entra a las aguas, entra a las aguas, entra a las aguas, entra a las aguas. Dile: Espíritu Santo, ven sobre mí. Espíritu de Dios, ven sobre mí. Espíritu de Dios, ven sobre tu pueblo. Ven sobre tu pueblo, Espíritu de Dios, trayendo sanidad, trayendo libertad. Amado Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo. Ven sobre tu pueblo. Vamos, solo dile: ven sobre mí. Él quiere ver que tienes hambre de su presencia. Él quiere ver que tienes hambre de su presencia. Así como cuando el hambre natural te hace buscar un pan, así como el hambre natural te hace buscar el alimento, el hambre de su presencia te lleva a buscarle a Él. Te lleva a buscarle a Él. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, iglesia. Vamos, dile: Espíritu Santo, ven a mí, ven a mí. Ven a mí, Espíritu Santo. Generación del Espíritu. Generación del Espíritu de Dios. Aleluya. Tu presencia guardaré. Aleluya.